Hola, bienvenidos a nombre de Acerprevi a esta capacitación de trabajos en altura. ¿Qué es lo que es un trabajo en altura? ¿O qué es lo que vamos a ver en un trabajo en altura? Sobre todo lo que vamos a ver en lo que es protección contra caídas. A nombre de Acerprevi le damos la más cordial bienvenida y estamos listos para empezar. Trabajo en altura. ¿Qué es trabajo en altura? Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,80 m de altura sobre el nivel del piso, donde existen riesgos de caída a diferente o rodadura lateral. ¿A qué entendemos por esto? La caída de un trabajador o de una herramienta por la parte o el borde lateral de un andamio, de una escalera. Ejemplos: trabajos en los andamios, trabajos en estructuras elevadas, trabajos en plataformas elevadas y trabajo en talón. Esto tenemos que entender que es en superficies que se encuentran fuera del nivel del piso y por los cuales tenemos que tener mucha más precaución. ¿Cuáles son nuestros riesgos críticos? En un trabajo de altura se considera como una actividad de alto riesgo. De por sí, como actividad, es considerada de alto riesgo por lo que puede implicar en caso de la ocurrencia de un accidente. Es la primera causa de accidentalidad y muerte en el trabajo. Las caídas muchas veces tienen un resultado fatal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está diseñado para poder absorber la energía o la fuerza que se libera en una caída. 30% de las muertes accidentales ocurren por caídas en altura. Es, como se mencionaba, una de las principales causas de accidentes y muertes por accidente en el trabajo. Según la OSHA, que es la Agencia Americana para la Seguridad y Salud Ocupacional, las caídas a distinto nivel son la principal causa de muerte durante la construcción. Ojo, tenemos que entender que construcción no solamente como la construcción civil, sino también la implementación, la metalmecánica y el desarrollo de trabajos donde implique que la persona se encuentre a una altura fuera de nivel, lo cual puede generar algún problema. En el 95% de caídas no hay una segunda oportunidad. Como se mencionaba, una caída puede generar la muerte. ¿Por qué? Al liberar la energía que se libera, causa un daño irreparable en nuestro organismo, pudiendo causar la muerte. Muchos accidentes ocurren porque la persona solo va a subir unos instantes. Esta es una muy mala costumbre, sobre todo cuando decimos no nos vamos a demorar nada, vamos a hacerlo al toque, eh, es rápido y no pasa nada. La confianza no genera confianza en la gente. La confianza en este tipo de trabajos genera la muerte. En el 80% de accidentes por caídas ocurren a alturas menores a 6 metros. No debemos imaginarnos a trabajos en altura o caídas entre el trabajo en altura a alturas críticas que superan los más de 15, 10 metros. En este caso, a caída de altura de 6 metros podría generar una muerte, ya que es donde en menos altura, donde más confianza podemos tener y por lo tanto tener la menor cantidad de cuidados. Dentro de las responsabilidades, lo que vamos a observar existe la persona competente, los supervisores y los trabajadores. La persona competente es aquella persona que recibió una capacitación, es la persona que es capaz de identificar riesgos existentes y previsibles alrededor de las condiciones que son las condiciones idóneas laborales y las condiciones que pueden ser peligrosas para los trabajadores. Es quien tiene toda autorización y es quien firma las autorizaciones para tomar toda medida correctiva para poder eliminar estos riesgos o estos peligros que observamos durante el trabajo. Los supervisores son todos aquellos que van a tener que hacer cumplir el procedimiento de trabajo de altura. A ellos deben asegurarse que todos los trabajadores tengan entrenamiento de trabajo de altura. Tienen que supervisar a diario el trabajo, asegurar la disponibilidad de los recursos, saber que todos los trabajadores y tener constancia que todos los trabajadores están aptos en su EMO para poder realizar este tipo de trabajos, y también deben tener la capacidad de poder revisar los equipos y poder verificar si es que son los correctos o son los adecuados. Los trabajadores, en este caso, son todos los que van a realizar el trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Revisar a diario líneas de vida, arneses, accesorios, antes de utilizarlos. Siempre deben revisar los sistemas de protección que sean los adecuados y están obligados a comunicar tanto al supervisor y a la persona competente que puedan, al encontrar una condición subestándar, que pueda generar un riesgo o un peligro que no haya sido observado en su momento. Dentro de los sistemas de protección contra caídas encontramos dos tipos de niveles: los primarios y los secundarios. Como sistemas primarios vamos a encontrar plataforma de trabajo,
andamios, plataformas elevadas o plataformas aéreas. Y dentro de los secundarios vamos a encontrar personales, que son dentro de ellos los objetos que son restrictores de caída, los que son para detención de caída, y los colectivos, barandas, barreras y señales de advertencia. Una plataforma elevada temporal, con soporte o sostenida, estamos hablando de un andamio, y su estructura incluido un punto de anclaje, utilizados para sostener a los empleados materiales o ambos para realizar actividades. En este caso, los andamios tienen que ser modulados, tienen que tener certificaciones y tarjetas de inspección diaria. Esto es responsabilidad de todos en la obra. En el caso de utilizarlos, esos tienen que pasar periódicamente por revisiones y mantenimientos donde se pueda observar no solamente que estos no tengan puntos de corrosión o de fisuras, sino también que las garruchas o ruedas se encuentren correctas y los sistemas de anclaje también sean los correctos. En las tarjetas de andamio, como mencionábamos, dentro de los que son los sistemas para poder verificarlos, tenemos 3 tipos de tarjetas básicas. La roja, que es cuando el andamio no se encuentra operativo, en este momento no se encuentra operativo, y solo podrá designarse un personal autorizado para cambiar la condición de andamio. En este caso, si es que la persona competente encuentra que el andamio no es el adecuado, tiene que reemplazarse o se va a desplazar, se coloca este tipo de tarjeta donde se indica que no debe ser usado. La tarjeta amarilla, que es el andamio cuando se encuentra en proceso de construcción o modulación, es cuando se está trabajando. Esa tarjeta tiene que ser reemplazada para poder ser usado por la tarjeta verde, donde indica que el andamio se encuentra operativo, quiénes son las personas que han revisado y también quiénes son las personas que periódicamente están realizando esa inspección. Esto la condición de tarjeta verde se tiene que hacer una inspección diaria. La inspección tiene que ser diaria durante, antes y después de cada jornada. Esto es para que pueda no cambiar la condición de que ser un andamio operativo. En caso de no estar operativo, se tendría que verificar la condición y la razón, y la persona competente tendría que indicar mediante la tarjeta roja que no se encuentra apto para ser usado, o la tarjeta amarilla que se está modulando nuevamente o se está reubicando. Eso es muy, muy importante. Sistemas de protección personal contra caídas. Esto es básico durante todos los trabajos que se van a realizar por encima del 1,80 m. ¿Qué lo componen? Arnés de cuerpo entero, elementos de conexión y punto de anclaje. Esto tiene que ser revisado no solamente por el supervisor, tiene que ser revisado por el trabajador a diario. Ellos son los que van a garantizar que estos equipos se encuentren operativos y que puedan ser usados continuamente. El arnés de seguridad es un equipo formado por correas, hebillas y anillos en D. Envuelven al cuerpo completo y distribuyen la fuerza que se genera cuando una persona sufre una caída, disminuyéndolo o absorbiéndolo. ¿Esto con qué fin? Para evitar un potencial daño. Todo arnés debe cumplir con normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1. Estas normas indican qué condiciones, qué tipo, qué materiales y qué debemos observar en el diseño y en el uso de un arnés de seguridad. Su finalidad es distribuir, como decíamos, la fuerza de detención de la caída. Esto no indica de que si una persona encontrándose con un arnés sufre una caída, podría quedarse colgada. Automáticamente se tienen que realizar las labores de rescate o utilizar el freno para poder evitar que se le dé el síndrome de caída, que más adelante lo vamos a ver. Las correas de estos arneses deben ser de material sintético. Los anillos deben ser de acero forjado en forma de D y que tengan una resistencia a caída de 500 libras o 270 kilos de fuerza. El anillo tipo en D en la espalda se utiliza para conectarlo a la línea de anclaje. El arnés no solamente se debe usar cuando hacemos trabajos en plataformas que superen el 1,80 m. En caso de utilizar una plataforma batiente o subiendo a una escalera o subiendo a un andamio, también deben ser usados y anclados oportunamente en puntos, así podemos evitar que la persona sufra una caída. Los anillos en D, en la cintura, deben ser utilizados para el posicionamiento de trabajo, como mencionábamos. Esto es al momento de desplazarnos.
vamos a colocar y reubicar las correas, no siempre mantener un punto fijo, un punto de sujeción. Cuando esos trabajos no cuentan con una plataforma adecuada, en este caso es cuando se coloca una línea de vida. El anillo en pecho deberá ser generalmente utilizado para operaciones de rescate, ascenso o descenso controlado. Eso es lo que les mencionaba. En el caso de una persona sufre una caída y está colgado, tendría que iniciar un procedimiento de rescate y ubicar líneas de anclaje nuevas en el anillo de pecho para poder retraer a la persona y evitar que ésta se lesione. Dentro de los sistemas de protección y caída, hay que revisar siempre. Están fabricados en de poliéster y tenemos que ver que las líneas mantengan la forma, no se estén distorsionados. Tiene que tener 6 ajustes, uno en pecho, uno en cintura, 2 en tórax y 2 en pelvis. Los anillos en D para posicionamiento deben estar ubicados en los costados y deben estar en correcta forma, y así a fin de evitar cualquier daño o caída, Dios no quiera, durante el trabajo. La vía plástica deslizable es necesaria para poder realizar un mayor ajuste. El anillo en la espalda debe tener una resistencia, como mencionamos, de 500 libras o 270 kilos de peso. Esto a fin de que si la persona que sufre la caída quedaría colgado y no excedería esa fuerza. Las bandas de la correa subpélvica es muy importante y debemos revisarla constantemente, ya que si esta se tensiona al momento de una caída, podría lesionar órganos blandos de la persona, generando lesiones o un tipo de accidente dentro del accidente que podrían tener una condición hasta mortal. La línea de anclaje es el elemento lineal que permite que el trabajador se conecte desde el punto de anclaje a un sistema de anclaje. ¿Qué queremos decir? Que la persona se pueda conectar a una superficie sólida que se encuentre rígida y que pueda servir de base para poder evitar o soportar nuestro peso si se ocurre una caída. Este equipo debe cumplir con la norma ANSI A10.14 y la Z359.1. Estas normalmente están hechas de material sintético y su longitud máxima debe ser 6 pies. No debe exceder. Debe contar con ganchos de acero forjado en ambos extremos, con seguro de cierre automático, y tiene que tener un dispositivo absorbedor de impacto. ¿Qué nos quiere decir? Que en caso de que ocurra una caída, este dispositivo se deberá activar y dar una mayor amplitud de la línea para evitar que la tensión genere un golpe o latigazo y esto genere lesión en los órganos blandos de la persona. Los ganchos de la línea de anclaje tienen que tener doble seguro, un seguro de cierre automático. Si es que estos están en mal estado o solo cuentan con un seguro, no deberán ser usados. Deben ser de acero forjado, no deben tener deformaciones, nunca deben conectarse dos ganchos entre sí. ¿A qué nos referimos? Que muchas veces las personas hacen un lazo, conectan los dos ganchos y piensan que ese es el punto de sujeción. No debe ser así. Estos ganchos deben estar sujetos a puntos de anclaje fijos dentro de la estructura o elementos que se encuentren colocados para poder realizar el acceso a la estructura. Los ganchos de preferencia deben ser de 2/4 pulgadas. Sí o sí, no deben ser de menor. ¿Por qué? Porque va a evitar que al absorber el impacto puedan fisurarse o romperse. El absorbedor de impacto o el shock absorber, como les mencionaba, es un elemento que reduce progresivamente la velocidad de la caída, disipando la energía con el fin de proteger a la persona de la fuerza de una detección brusca de una caída. Tiene un estiramiento máximo de 1,7 m aproximadamente. Para alturas mayores a 5 metros deben utilizarse sí o sí líneas con absorbedor de impacto. Para alturas inferiores a 5 metros deberán usarse líneas sin absorbedor de impacto. ¿Esto por qué? Porque al momento de extender la distancia, si es que estamos a una altura menor a 5 metros, corremos el riesgo que el cuerpo de la persona llegue a tener contacto con el piso, generando que la fuerza que se va a aplicar regrese y esto pueda dañar algún órgano o fracture algún hueso de la persona. Los conectores de anclaje están compuestos por fajas. Estas normalmente son hechas de fibra sintética, anillos en D o mosquetones, que son equipos que son móviles y que tienen que tener ciertas características. Como le decíamos, la resistencia mínima debe ser de 2.270 kilogramos, 500 libras.
El conector más utilizado es la faja de anclaje. ¿Por qué? Porque es una de las más fáciles de colocar y también es una de las más fáciles de extraer luego del momento de realizar el trabajo. Los mosquetones normalmente pueden ser usados, pero el continuo uso va a generar un desgaste y este desgaste va a generar una posible fractura o fisura del equipo. Los anillos en D son elementos que se colocan dentro de las estructuras y quedan en punto fijo, o sea, ya no son retirados una vez después que se termina de realizar el trabajo. Son puntos que ya quedan y que van a servir para futuros trabajos en el lugar. En los puntos de anclaje, como punto fijo, es donde se va a asegurar la persona a la línea de anclaje. Como les mencionaba, en este caso son puntos que van a estar colocados permanentemente, ya no van a ser retraídos, o si son retraídos ya es una vez que termina el trabajo y no se va a volver a usar. Estos puntos deben recibir 2.270 kilogramos, 500 libras, 5.000 libras, perdón, por cada trabajador conectado. ¿Por qué debe exceder y no debe ser menor este peso? Porque debemos acordarnos la fuerza de la gravedad, es la fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Esto es lo que va al unirse, la masa, junto con la aceleración, va a generar fuerza y nuestro peso se va a multiplicar. Esto puede y va a generar, al momento de la caída, va a generar una fuerza de golpe que va a destruir o va a lesionar a la persona. Es necesario que estos puntos de anclaje no sean mínimo de 2.260 kilogramos, de que puedan soportar este peso, ¿no? ¿Dónde debo anclarme? Siempre que sea posible por encima del nivel de la cabeza del trabajador, de manera que la distancia de la caída sea lo más corto posible. Si nos colocamos en distancias muy alejadas, o en distancias que no, o muy distantes, o sea, que se encuentren por debajo o por encima de la persona, lo que va a causar es que al ser más corta, la fuerza que se absorbe va a ser mucho más, perdón, al ser más larga, la fuerza va a ser mucho más, menos distribuida, va a ser mucho más el impacto que va a recibir el cuerpo de la persona. Por seguridad, siempre evite de colocarlo debajo de la cintura. No es recomendable colocarlo debajo de la cintura. ¿Por qué? Porque al momento de la caída, la persona puede hacer un péndulo y esto va a generar una lesión a la persona. Dentro de la gráfica de la distancia de caída libre, vean si está muy cerca, va a ser correcto porque la caída, el desplazamiento va a ser de 91 centímetros. Al estar en la segunda imagen, si está por debajo de la cabeza, perdón, en la primera era por encima de la cabeza, en la segunda por debajo de la cabeza, pero cercano, la distancia va a ser de 1.8 metros. Pero si es por muy debajo de la persona, de la cintura o de la cabeza, la distancia va a ser 3.6 metros, va a haber mucha más distancia de recorrida y la fuerza que se aplique va a generar un daño hacia la persona. La distancia de la caída tenemos que evaluarla siempre porque va a ser la distancia que deberá recorrer la línea con amortiguador de impacto y el conector de anclaje. Nosotros al momento de colocar o de escoger qué equipo vamos a usar, debemos hacer la evaluación. ¿Cuánto es la distancia máxima que nos va a permitir al momento del estiramiento? ¿Cuánto es la distancia mínima? Si estamos a 1,80 m y la distancia va a ser de 1 metro, con la reducción de la caída, vamos a tener ya 2,80 m. Si es que nos encontramos a 3 metros, va a correr el riesgo de que la persona impacte con el piso. Es por eso que a distancias de mayores de 5 metros se deberá colocar los absorbedores de impacto. A distancias menores de 5 metros no deberá colocarse. Y siempre manteniendo un margen de 1 metro como un factor de seguridad. El factor de caída es el factor determinado por la relación entre la altura de caída libre y el largo del elemento del amarre utilizado, lo que les mencionaba. Vamos a depender bastante de qué tipo de amarre o qué tipo de equipo se está usando. Va a tener que ver mucho también el punto o el lugar donde está haciendo el anclaje. Si es que si es por debajo de nuestra cintura o de nuestra cabeza, la distancia que va a recorrer el cuerpo es mayor. Si es por altura de la cabeza, va a ser una distancia mucho menor, al igual que si es que no se encuentra muy cercana a la cintura o a los hombros. Una línea de vida horizontal normalmente es una cuerda de nylon con un cable acerado conectado por ambos extremos en un punto de anclaje, en lo cual una persona
asegura para obtener un desplazamiento continuo durante el trabajo de altura. Esto debe soportar 2.268 kilogramos de peso. Sí o sí debe cumplir esto. ¿Por qué? Porque al ser una línea que no es una línea fija, sino es una línea que va a generar péndulo, va a tener un coeficiente de elongamiento, va a poder, si es que lo excede la persona, va a poder hacer el efecto latigazo en el cuerpo de la persona. Y es necesario que por cada persona se maneje este tipo de coeficiente de resistencia, ¿no? Menor a, mejor dicho, de que debe soportar 2.268 kilos. Estas líneas normalmente deben estar colocadas en una altura mayor hacia la cintura y por encima de la cabeza, que es lo ideal. Una línea horizontal debe ser diseñada, instalada y utilizada bajo la supervisión de personal calificado. En este caso, quien va a tener que hacerlo es el personal competente. La persona competente es quien va a tener que revisar, inspeccionar que ésta se encuentre correcta, que no tenga panza, como se dice, sino que no esté suelto y que no esté o muy tensionado. Es la persona competente quien revisará estos coeficientes y podrá determinar si se puede realizar el trabajo, y es quien va a firmar las autorizaciones. El rope wrap o freno de soga es un equipo que se utiliza para lo que es líneas verticales. Si es un anclaje en línea vertical, ya tiene que ser un cable de acero o una soga de 5 octavos, debe colocarse este rope wrap para evitar que caiga el efecto de caída. Esto puede ser un anclaje de la persona, si es que es un anclaje vertical, o una línea de vida vertical, y esto lo que va a funcionar es como un tipo de freno. Esto va a evitar la caída y va a bloquear. Es un punto de anclaje con un freno, que es mejor dicho, freno de soga, freno de cable, que se coloca como punto de anclaje en una línea de vida vertical. Las líneas verticales, como mencionamos, puede ser conformada por un cable de acero, una cuerda de nylon de 5 octavos, que es estática, que sea certificada y que cuente con el rope wrap, el freno de soga. Si la línea vertical debe contar con una memoria de cálculo a cargo de la persona competente, la persona calificada. Esto tiene que ser revisado constantemente por él y él tendrá que certificar que esto se pueda realizar y que no genera ningún tipo de riesgo a la persona. Esto es para el acceso a través de andamios o instalaciones que tienen las famosas escaleras de gato, donde la persona corre el riesgo de caída si es que no está subiendo correctamente. Nuevamente les decimos, el rope wrap o el freno de caída va a poder desplazarse junto a la persona, pero en el momento de que esta persona caiga, la fuerza que genera en la caída va a actuar como freno y va a evitar que esto se pueda caer. Para que tengan una similitud, las personas que han hecho trabajos verticales vendría a ser como los Yuma, como los frenos de puño o los Yuma. Esto es un diagrama de cómo debe estar colocado. Una línea de vertical debe ser una línea de acero, como mencionamos, un nylon de 5 octavos. Tiene que tener rope wrap, que es el freno de soga. Este tiene que tener un gancho con resorte. Debe estar conectado al anillo en D. Tiene que tener una línea que lo conecte con absorbedor de impacto. Y el arnés que deberá ser usado es un arnés de cuerpo completo. En este caso, también vamos a mencionar los bloques retráctiles. La línea de anclaje retráctil o bloque retráctil. Existen para diferentes longitudes de cinta sintética o caravanserado. Estos equipos cuentan, algunos, con sistemas de autorrescate. Dependiendo del modelo, se puede trabajar vertical u horizontalmente. Este equipo que nos va a permitir que ocurra un correcto desplazamiento y al momento de la caída, este bloque va a frenarla y va a absorber la caída. Estos equipos tienen que ser revisados constantemente por personal calificado, personal competente, y deberá contar con las certificaciones propias del fabricante o de la persona que realizó el mantenimiento. Otro de los equipos que se cuentan y que debería contarse son las correas antitrauma o correa de trauma. Es el dispositivo que se conecta a los anillos del arnés para que la persona pueda pisarlo y evitar que exista que la tensión del arnés sea transmitida hacia el cuerpo de la persona. Esto debe ser usado en todo trabajo a partir de 4 metros de altura.
Otro elemento que por más simple que parezca y que es muy importante es el barbiquejo. Todo casco debe tener un barbiquejo. No se puede realizar un trabajo de altura con un casco que no cuente con un punto o una montura de anclaje o barbiquejo, ya que al momento de desplazarnos, este puede caer no cumpliendo la función del casco. Como estándar de seguridad, lo que vamos a ver es no se debe conectar uno mismo a la misma línea de anclaje. No debemos hacer este tipo de rizos o este tipo de aros. Es muy peligroso. No se debe utilizar tuberías de servicios como puntos de anclaje. Nunca por nunca se debe utilizar tuberías ni de contraincendio, ni tuberías de aguas residuales, agua potable, o tuberías eléctricas o bandejas. Estas no van a soportar el coeficiente de fuerza que pueda despegarse al momento de la caída. Para todo trabajo de altura, en el 100% se tendrá que utilizar una línea doble de anclaje. ¿Por qué? Al momento de desplazar, uno conecta, uno desplaza, uno conecta, uno desplaza, y es la mejor forma de asegurar un punto. Siempre se va a mantener a la persona conectada. Como otro estándar de seguridad, cuando vemos que un equipo contra caída está defectuoso, debe ser retirado y destruido. Acá no hay de que se va a reparar, le quemo las puntas, le coloco cinta, no. El equipo, en este caso, es para salvar vidas. Si el equipo se activó al mundial porque ha salvado una vida, ese equipo tiene que ser retirado y tiene que ser informado. ¿Por qué debe ser retirado si es que el equipo ya participó en una retención de una caída? Porque no va a poder absorber la misma fuerza, no va a poder soportar la misma fuerza. Y en este caso va a poder romperse y va a poder generar un daño. Si encontramos un equipo que ya tiene un corte, un desgaste, o que no tiene, o que no está alineada a las hebras, debe ser retirado y una vez que después de haber sido informado, deberá ser destruido para garantizar que esto evite ser usado y dañar, pueda lesionar a una persona. Antes de todo, de iniciar labores, se debe verificar que todos los equipos se encuentren correctamente. Debemos verificar también si es que este equipo cuenta con correa de trauma que esté graduada a la talla trabajador, que use el arnés. No debemos graduarla ya cuando nos encontramos arriba. Esta debe estar conectada correctamente a los anillos laterales a fin de evitar que pueda generar una lesión, tal como vemos en la figura. Lo que les mencionaba, siempre deben verificarlo minuciosamente en tierra. Nunca deben verificarlo en altura. Todo equipo contra caída debe ser identificado con un código. Por ejemplo, arnés A1, arnés 2, línea de anclaje 1, línea de anclaje 2, correa trauma 1, correa trauma 2. Siempre debe tener sus tarjetas al día. Si al momento de revisar, como en la figura 1 vemos, que las hebras no se encuentran alineadas, es que este equipo ya soportó una fuerza y el impacto que generó ya ha desgastado el material. En el equipo 2 vemos que una de las correas, por más que sea la correa de desplazamiento y que sea solamente para sujetar, se encuentra dañada. Este equipo ya debe ser retirado porque no va a garantizar que la persona no sufra una lesión o no se rompa durante el trabajo que se está realizando. Dentro de las inspecciones siempre sean minuciosos, no escatimen tiempo, manejen tiempos, revisen, porque estos equipos lo que van a hacer es garantizar su vida. En la parte 1, por ejemplo, vemos que estas correas han sido surcidas por una persona no calificada, no son de fábrica y tampoco se encuentran correctas. Vean en los hilos, son hilos hechizos, ya no están correctamente desplazados. Vean, revisen lo que indica el fabricante. En este caso, en este absorbedor de impacto se está verificando. Este absorbedor de impacto que está al medio ya está rota la cuerda. No quiere decir que ya está desgastado. Este bloque retráctil, por ejemplo, tendrán que ver fecha de revisión, fecha de inspección y si los ganchos se encuentran correctos. Sea muy minucioso, no es que están perdiendo tiempo. Al contrario, están ganando vida. Dentro de lo que son sistemas de acceso personales, vamos a ver lo que es la silla vertical. Esto sí ya requiere personal competente en lo que es trabajo con el uso del lote de cuerdas.
Acá vamos a ver que los arneses son diferentes, son arneses dinámicos de cuerpo completo, son arneses hasta para escalada, los tipos de cascos son diferentes, tenemos frenos de sensores, tenemos equipos de autofrenado como el ID, tenemos equipos, las cuerdas son otro tipo de cuerdas, son cuerdas estáticas, tenemos una silla ya, para poder sujetar a la persona, realizar trabajos, tenemos cintos especiales, tenemos el famoso freno de mano, el Yuma, que se encuentra al costado del casco, tenemos el ASAP, que es un sistema de autofrenado. Todo esto debe ser realizado y trabajado por personal competente y certificado para lo que es trabajo mediante el uso del lote de cuerdas. En este caso, este lote de cuerdas son personas que cuentan con capacitación y entrenamiento y autonomías para poder realizar ascensos y descensos verticales controlados por el mismo. Acá vamos a ver diferentes tipos de arneses, de los arneses para trabajos, arneses de sujeción, hasta arneses dinámicos para poder realizar, como son los que están los dos naranjas y el rojo con negro que está al medio, que son arneses especiales para poder realizar otro tipo de funciones. Normalmente los arneses que trabajan son como los que se encuentran en las partes laterales y que son los más comunes, pero no por eso no deben cumplir o no deben ser revisados. Sí o sí deben ser revisados minuciosamente al inicio de toda labor. Vamos a encontrar dentro de lo que es arneses hay diferentes tipos de anclajes. El enganche dorsal, que es para evitar la caída, punto de anclaje, salvamento, rescate, lo que son las anticaídas, punto de anclaje external o pecho, también es para la caída y es para poder rescatar a la persona. Anillos laterales, que son para el correcto posicionamiento y desplazamientos, y el ventral también, que es para posicionamiento. ¿Esto qué nos quiere decir? Estos los vamos a usar para poder desplazarnos, no para poder sujetarnos y realizar el trabajo. Estos solamente van a ser usados en el desplazamiento. Una vez que la persona llega al punto de inicio de trabajo o al punto donde va a realizar el trabajo, deberá colocarse dentro del enganche dorsal o el anclaje en D que se encuentra en la espalda. Los dispositivos de posicionamiento, como les mencionábamos, son dispositivos que van a permitir que la persona quede fija a un punto. Siempre tiene que contar con dos elementos que nos conecten y uno que vaya a la persona y dos a la superficie. Estos están asegurados para que la persona tenga caídas o desplazamientos cortos. Deben tener una resistencia mínima a 5.000 libras, 22 o 222 toneladas, y los ganchos de tipo bloqueo deben estar utilizados para que sean de fácil desenganche. En caso de que se enganche y la persona tenga que desplazar, tiene que tener fácil desenganche, pero ojo, manteniendo siempre un punto conectado hacia la superficie. Vamos a ver ya lo que es el uso de escaleras. Una condición de uso de escalera, antes de subir, tiene que hacerse control y verificación de la escalera, como todo elemento. Se verifica peldaños, se verifica lisas, se verifica patas, los sapos de sujeción, los frenos, y todo, que la escalera cumpla. Debe señalizarse el área donde se encuentra la base de la escalera, un área segura, debe ser señalizada y no cualquier persona deberá tener acceso. Cualquier escalera que no cumpla con condiciones idóneas o que se encuentre ya dañada deberá ser retirado inmediatamente. Las tres últimos escalones de escalera simples y los dos últimos de escalera tijera no deben ser utilizados nunca. Estos son los peldaños, en el caso de escalera simple, que deben sobresalir por encima de la base de la superficie. Estos puntos deben ser siempre, esos tres últimos peldaños deben pasar o exceder la base de la superficie. Y en la escalera de tijera no debe tampoco ser utilizado. ¿Por qué? Porque no va a haber un correcto equilibrio. Toda escalera de hoja simple o de un solo cuerpo debe estar amarrada o anclada a la superficie. Sí o sí debe ser anclada, ya sea con pajas o con cadenas, que nos permitan que esta es un punto mayor de equilibrio y un punto mayor de fuerza. La distancia del pie de escalera a la pared donde se encuentra deberá ser equivalente a la cuarta parte del largo de la misma. Si estamos hablando de una escalera de 4 metros, la distancia de la base de la escalera hacia la pared debe ser mínimo de 1 metro. Las escaleras dobles o de caballete, en este caso las escaleras de bisagra,
deberán usarse totalmente abiertas, trabadas exclusivamente por las varillas de extensión. Si es una escalera que va a tener un soporte, tiene que utilizar sí o sí su punto de extensión, las varillas, y esas deben estar ancladas. En todos los lugares donde usan escaleras deberá establecerse un cerco. Esto ¿qué va a ocurrir? Esto va a impedir que algún objeto caiga, alguna persona, algún trabajador, algún transeúnte, o que personas ajenas se desplacen y puedan maniobrar, golpear o realizar alguna acción sobre la escalera, generando un accidente. Las puertas al pie de las escaleras deben estar clausuradas. Si vamos a utilizar una escalera cerca de una puerta, esta puerta deberá estar cerrada, clausurada, anclada y con la señalización correspondiente como un bloqueo a fin de evitar que ésta pueda ser abierta y generar un golpe a la escalera y esto genera una caída. Dentro de las escaleras portátiles no deben presentar rajaduras, abolladuras o daños de estructuras o a los peldaños. Los peldaños deben tener siempre su superficie antideslizante o superficie rugosa y esta debe estar limpia. No debe haber presencia de grasas, aceites o algún tipo de elemento que pueda generar un rebalón o un daño en la superficie, ¿no? Debe estar siempre todas las escaleras deben tener su pie antideslizante en las zapatas. Las escaleras de tijera deben tener dispositivos de control de apertura o las bisagras y bisagras de anclaje en el punto superior central. Eso quiere decir que si no cuenta con alguno de ellos, no deberíamos amarrarle una soga o amarrarle una drisa para que esta escalera sea segura. Tiene que tener por fabricante una bisagra. No se utilizará por dos personas a la vez. Una escalera no debe ser trabajada con dos personas en la misma altura o en la misma superficie o usando al mismo tiempo, porque esto va a generar mayor fuerza, mayor peso y mayor tensión. No deberán ser colocadas sobre superficies que le den o superficies móviles que le den mayor altura. Deben siempre estar colocadas sobre el piso firme y nivelado. Cuando exista duda acerca de la seguridad de la escalera, debamos siempre ir por el punto de mayor exigencia en seguridad. Si es que tenemos alguna duda o vemos que algo no está correcto, la escalera deberá colocarse la tarjeta de fuera de servicio. Siempre una escalera ustedes deben subir de frente y con las manos libres, no llevando herramientas. En todo caso, si es que se lleva una herramienta, podría ir sujeta al arnés o a una correa de trabajo, o en su defecto llevar una línea para poder subirla mediante una bolsa o un cabo para que pueda hacerse el desplazamiento correcto de la herramienta. Nunca se debe subir con nada de la mano, porque esto puede ser una caída. Y siempre es mirando hacia la escalera, nunca mirando hacia la parte externa de la superficie. Nuevamente les decimos, la inclinación de la escalera será adecuada cuando la distancia de la base es la cuarta parte de la altura de la longitud vertical desde el punto de apoyo. Si tenemos una escalera de 4 metros, nuestra distancia que deberá existir desde la base hasta la superficie o hacia el punto donde estamos sujetándola debe ser de 1 metro. Siempre debe ser la cuarta parte, 4:1. El extremo de la escalera, como les decía, siempre debe sobresalir 1 metro de altura. Es el punto, desde el punto de apoyo de la superficie hacia la parte alta. En pocas palabras, 3 peldaños siempre deberán sobresalir. Para una escalera, cuando vamos a realizar algún tipo de trabajo en ambientes energizados, la escalera que se utilice deberá estar los largueros construidos en material no conductor. En este caso lo vamos a ver en las tarjetas o en las etiquetas dadas por el fabricante, donde nos indica la condición dieléctrica. Toda escalera portátil deberá estar identificada de acuerdo a un código. Ustedes deben mantener códigos. ¿Y esto para qué? Para poder hacerla una correcta revisión de la escalera y llevar un historial de la misma a fin de poder, en caso de ser requerido por alguna autoridad o por el área correspondiente a la empresa, poder darle información a tiempo real, ¿no? Con los submateriales deben ser izados en contenedores adecuados, que eviten su caída o deban ser subidas mediante empleo de estuches, bolsos o cinturones de herramientas. Lo que les mencionábamos, si es que vamos a tener que subir con herramientas, utilicen cinturones, estuches o bolsos o contenedores adecuados que nos permitan y eviten que estos puedan caer. Las herramientas o materiales deben ser descendidas de la misma manera. No, si es que las estoy subiendo en un estuche o bolso o
con el cinturón deberá ser retirada o deberá bajar de la misma forma. Por nada del mundo deberá utilizarse o deberá bajar en las manos de la persona que le está realizando el trabajo. Esto es una condición completamente insegura y que va a quitarle un punto de apoyo a la persona, pudiendo esta caer. Nuevamente, antes de inicio de cualquier trabajo, la persona competente deberá revisar y deberá capacitar a todos los trabajadores o empleados en los riesgos que están expuestos ante una caída. Esta capacitación debe ser documentada. Esta capacitación debe incluir los siguientes temas: formatos y procedimientos. En este caso, los PETAR, el ATS que está realizando, reconocimiento de los riesgos de caídas. Todos deberán saber y reconocer los riesgos de caídas, naturaleza de los riesgos de caídas, procedimientos correctos para el montaje, mantenimiento y desmontaje de los sistemas de protección anticaídas. Es por eso que estas capacitaciones deben ser realizadas por personal competente y que se encuentre autorizado para poder realizarlas. No todos podrán hacerlo, ya que este va a ser de responsabilidad de la persona competente. Dentro de lo que son los análisis de trabajo seguro, tendrán que ustedes primero llenar lo que es el permiso de trabajo seguro de alto riesgo y lo que es el análisis de trabajo seguro. Dentro del permiso de trabajo de altura, el PETAR deberán estar obligados a llenar. En este caso deberán identificar las caídas, el tipo de caída, las distancias, qué tipo de equipos vamos a utilizar, quiénes son las personas que van a realizar, quién es el supervisor, de qué hora a qué hora se va a realizar el trabajo y las distancias. Y alguna otra observación también deberán colocarla. Todo en este caso, como se mencionaba, es muy importante y tiene que ser muy minucioso para la inspección. Dentro de lo que es el trabajo, acá vamos a tener que identificar qué riesgos o qué peligros podemos encontrar y vamos a aplicar qué tipo de controles. Esto, ustedes lo que tendrán que hacer es evaluarlo y en grupo podrán comentarlo. En este caso, ¿cuál es el peligro? La caída de nivel, el tipo de andamio, ¿qué es un tipo de andamio? ¿Qué tipo de andamio se está trabajando? ¿Qué tipo de labor se está realizando? ¿Es correcto el anclaje? ¿Es correcto que haya personas desplazándose por debajo? ¿Dónde está ubicada la tarjeta de seguridad? ¿Dónde están ubicados los permisos? ¿Existen personas que están supervisando el trabajo? ¿Deberían transitar personas? ¿Es correcta la señalización? ¿Es correcto el demarcado? ¿Están utilizando los equipos correctos? Todo esto nosotros tenemos que evaluar. Algún momento de realizar el trabajo tenemos que realizar la evaluación previa. Si encontramos que alguna de estas condiciones no es la adecuada, no se deberá realizar el trabajo hasta que esta condición sea subsanada. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Por favor, canalizarla y nosotros gustosamente le vamos a poder ayudar. Mi nombre es Previ, muchas gracias.
tenemos